Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Ok, hola Estefanía, hola Satarma. Bueno, ya somos 39, 40 personas. Pues ahora sí, vamos a ir comenzando. Pues bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Hola Javi, hermano, ¿cómo estás? Bienvenidas de nuevo a este grupo, Conciencia de la Era de Acuario, abriendo paso a la nueva humanidad. Esta pequeña plataforma que se ha creado para empezar a compartir pues un montón de información, de experiencias, meditaciones, charlas bueno, un montón de gente así a lo largo del planeta, pues estamos poniendo un poquito, un granito de arena y aportando pues con nuestras experiencias, pues todo lo que tenemos ahí en el interior. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo a Gendo por convocarnos. Gracias a todos los compañeros que están colaborando y que están también haciendo sus charlas y poniendo su sabiduría al servicio. Y antes de empezar, pues la verdad es que os quería contar así algo y así mientras esperamos que se vaya conectando más gente. El otro día, la primera charla, también para mí era la primera vez que me ponía así delante de una cámara además en directo. Entonces pues fue mi reto, ¿no? Cuando os contaba que todo el mundo por aquí pasaríamos por un reto. Hay retos que son a nivel interno, emocional, de los que estamos viviendo cada uno según el proceso en el que nos encontremos, y que en este momento, ¿no? que os decía que con esta situación de confinamiento, como la queréis llamar, pues iba a ser como más visible el poder vernos y sobre todo el no poder escaparnos de todo lo que a nivel emocional tenemos que trabajar, ya sea con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestras parejas, nuestra familia, nuestros trabajos, con todo eso que teníamos, ¿no? Para mí a nivel personal una de las cosas era pues bueno, el perder la vergüenza, el juicio, el miedo, ¿no? Pues a exponerme así delante de una cámara. Y bueno, contaros que eso, que aunque lleve bastante tiempo hablando delante de personas y me guste mucho hacer talleres y comunicar, pues era la primera vez y era romper también una barrera, un límite. Y al día siguiente cuando me levanté tenía esta sensación de sentir mucho descanso, de sentir que me había quitado un peso de encima muy, muy grande, una resistencia muy grande, un miedo muy grande. Y desde ese momento hasta hoy, pues bueno, un canal de YouTube que tenía parado como una idea para un futuro lejano, pues de pronto le hemos dado vida y hemos estado compartiendo a lo largo de estas 3 semanas un montón de cápsulas de autoconocimiento, de meditaciones guiadas, de meditaciones de Kundalini Yoga, bueno, un montón de información que de pronto ha hecho que se abra, ¿no? Pues como todo, siempre que pasamos por aquí, ¿no? Decimos que pasamos por nuestros miedos y de pronto se abre un nuevo campo, así, pues en mi caso pues ha tenido que ver con esto y pues también daros las gracias por empujarme a hacer esto, a compartir y sobre todo por todos los feedbacks súper positivos y súper bonitos que habéis estado compartiendo durante estas semanas, toda la gente con la que de pronto me he reconectado de aquí y de allá, de esta parte del planeta o de cualquier otra, y con quien de pronto pues está abriendo así una nueva plataforma para encontrarnos, para compartir. Entonces, bueno, muchísimas gracias, compartiros eso así mientras nos vamos conectando, que esto también me sirve a mí para aprender, para crecer y, bueno, para compartir un poco de toda esta experiencia. Bueno, somos 55 personas, ya podemos ir empezando. Hola Selena, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ya que somos un grupito, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar de este planeta desde donde os conectéis. Y bueno, vamos a hacer primero la premisa que pusimos el otro día. Recuerda que esto es un buffet libre. Vamos a servir un montón de platos con un montón de información encima de cada una de ellas, que no te tienes por qué comer todo,
que simplemente ojea, huele, siente, resuena y con lo que te venga bien, según tu momento actual de vida, tu momento actual de conciencia, pues toma lo que te nutre y, y bueno, lo que sientas que no te viene bien. No es un sitio, ya sabes, yo siempre lo digo, esto no es un sitio de debate, es un sitio de compartir. Entonces toma lo que te venga bien, lo que no, simplemente déjalo, quizá mañana te resuene, quizá no, y está bien, porque una de las cosas bueno, que hoy vamos a hablar tiene que ver con la resonancia del corazón. Y más que utilizar tu cabecita, que es todo lo que hemos estado usando en esta antigua energía, y esa cabecita sabes que realmente no eres dueño de ella, que primero ha sido moldeada por un montón de estructuras de las que hoy vamos a hablar precisamente, la ciencia, la familia, la educación, la religión, las ideologías. Entonces, bueno, pues yo siempre digo a la gente, ¿no?, que para partir en un camino hacia la sabiduría, primero tenemos que pensar que sabemos muy poco y que de lo que sabemos casi todo es mentira. Y desde esa humildad podemos empezar a construir y sobre todo que todo eso que hemos construido tan a fuego y tan fuerte son estructuras que se tienen que caer para seguir en transformación y en aprendizaje, ¿no? Que tenemos que partir desde esa humildad para que nos permita seguir creciendo y que la vida, pues ya no solo porque una creencia no me quepa aquí, sino que si alguien la está compartiendo es porque seguramente haya vivido esa experiencia, le haya servido, le esté sirviendo y bueno, también es respetable. Entonces, pues bueno, en este buffet libre, permítete tomar lo que quieras, no te indigestes con nada, por favor. Guárdate algo para cuando lo necesites. Y eso, sobre todo, resuena con el corazón. Hay cosas que muchas veces tu cabeza te dice que no, pero de pronto algo aquí dentro te dice que sí. Yo hay muchos aprendizajes en mi vida que no los he, desde aquí no los podía hacer, pero algo aquí me decía, no sé por qué, pero tengo que estudiar esto, tengo que encontrarme con esta persona. Isa, cierra un poco, porfa, esa cortina. Y bueno, entonces, pues simplemente resonar con el corazón y permitir que desde allí podamos tener o acceder a, digamos, a otra forma de integrar la información. Sí, muchas gracias. ¿Qué más te cuento? Bueno, lo importante con esto de la resonancia del corazón, hace poco subí un vídeo que tenía que ver con la importancia de la educación emocional, porque cuando nos vamos quitando capas, cuando vamos empezando a conocer ese quien nosotros somos, pues ya no es solo desde la cabeza, que en algunos momentos tendremos que usarla, sino desde nuestro corazón, que vamos a poder hacernos sensibles y resonar con la información. Entonces, bueno, te animo a que conectes este centro para el día de hoy, escuchar y sentir. Vale, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos el otro día, porque compartimos muchísima información. Entonces, la primera información es que estamos en un momento de transición. Y un momento de transición quiere decir que estamos en medio de dos procesos, ¿no? En este caso, en medio de dos eras. La era de Piscis, la era de Acuario. ¿Qué pasa cuando estamos en ese tránsito? Pues de cierta manera que es un momento de mucha confusión, porque se mezcla la información de ese viejo mundo que estamos abandonando, la información de este nuevo mundo que se está creando y que ni siquiera sabemos cómo va, y nosotros estamos ahí en el medio, pues un poco perdidos, ¿no? Y un poco sin saber muy bien, bueno, dónde posicionarnos, cómo posicionarnos. Y es normal que en ese momento de cambio, un tránsito, siempre tiene que ver con la muerte, lo vamos a hablar luego, y una muerte, pues de cierta manera va a poner toda tu estructura, la va a poner patas arriba, porque para poder pasar de un estado a otro tienes que morir, sí o sí, la vida te pide que mueras, y en ese morir van a salir tus miedos, tus resistencias, tus críticas, tus juicios, tus culpas, todo lo que te va a impedir evolucionar de un lugar a otro. Entonces en ese momento estamos. Por otro lado, cuando conviven dos realidades, sobre todo dos realidades tan distintas, pues eso, va a haber un momento de muchísima confusión. A mí me gusta explicar, ¿no?, que justo en este momento en el que estamos en mitad de la era de la información, y ya no solo porque estemos entrando en la era de Acuario, que es el elemento aire, que son
las comunicaciones, el mundo mental superior sobre todo, sino que para llegar ahí, pues primero necesitamos que toda esa información que durante mucho tiempo ha estado guardada, pues, o secuestrada muchas veces, o enterrada, ¿no? Pues guardada en antiguas bibliotecas, controladas por las élites, enterradas debajo de, yo qué sé, pues como los rollos del Mar Muerto, ¿no? En cuevas, o simplemente guardadas por personas que de manera hermética han estado conservando ese conocimiento hasta llegar al momento y al lugar donde de cierta manera esa información pueda volver. Y ahora estamos en ese momento, ¿no? Donde toda la información que durante mucho tiempo ha estado guardada o que simplemente no se veía, de pronto se puede empezar a ver. Y bueno, eso tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con que se destape la corrupción, con que se destape un montón de cosas que sospechábamos, creíamos, intuíamos, pero de pronto, ante la luz, todo sale y este es el momento de que de pronto resurja toda esa información. Y bueno, esto de cierta manera es una de las cosas que nos permite también crecer como humanidad, que tengamos un montón de información que antes no disponíamos, pues ahora está a nuestra disposición para observar, para experimentar y para por nosotros mismos volver a saber y a despertar ese conocimiento. Porque después de la era de la información, donde hay un caos de información, y mucha será verdad, mucha será mentira, mucha te resonará, mucha no, según tu estado de conciencia, vamos a caminar, vamos a empezar a resonar con el corazón y a ir seleccionando qué de todo ese caos de la información nos sirve, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Y eso es el paso a la era del conocimiento, donde todo ese caos de la información empieza a ser seleccionado por cada uno y por el colectivo. Y de cierta manera, cuando esa información que seleccionamos la empezamos a experimentar, la empezamos a poner en práctica, entonces empezamos a pasar a la era de la sabiduría, que es hacia donde vamos. Y cuando esta era de Acuario se vaya desarrollando, recordar que estamos en un tránsito que empezó allá por los años 50, 60 con los hippies y que seguramente necesitemos pues como 50, 60, 100 años más para que realmente todas las estructuras de la era de Acuario se integren, ¿no? Ahora estamos en ese tránsito que es como empezar con los primeros rayitos de luz de ese amanecer y fíjate que solo con estos poquitos rayitos de luz ya se está poniendo el mundo patas arriba, porque este es el momento donde cuando llega la luz empieza a iluminar toda esa oscuridad que había en el interior, a aportarnos todo ese conocimiento donde antes estaba la oscuridad de la ignorancia. Y de cierta manera, pues bueno, estamos en ese pequeño amanecer, estamos todavía en esa era de la información, donde hay un colapso de información más, pues hoy en día es muy visual, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo con el virus, o el supuesto virus, o esta película en la que estamos viviendo en este momento, donde hay 40.000 versiones distintas de dónde viene, para qué es, y de cierta manera, pues todo será una piececita del puzzle y tendremos que mirar desde muchos planos y desde muchos ámbitos para poder tener una idea certera, ¿no? No vamos a tener una idea concreta porque eso significa que solo lo estás viendo desde un lugar concreto y que no puedes, ¿no? Como en la metáfora está del elefante, estás viendo solo una patita del elefante o solo la cola del elefante o solo su morro, pero no estás viendo el elefante completo. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? En este momento de tránsito, estábamos hablando el otro día que todo funcionaba en ciclos, ¿no? Y que estamos en el fin de un ciclo y en el comienzo de otro. Que esos ciclos, en este caso es un ciclo cósmico, conecta también, que todo funciona en ciclos, que todo se expresa, todos esos ciclos se expresan de manera fractal, es decir, van a funcionar en lo superior, en lo inferior, es decir, en el cielo, en la tierra, en lo colectivo, en lo individual, en el interior, en el exterior, ¿vale? Y necesitamos poner esos ejes, ¿no? para tener un conocimiento real y esa relación entre esos ejes, arriba, abajo, dentro, fuera. No puedo acceder a la realidad o a conocer un plano de la realidad sin conectar esos ejes y ponerme o bajar toda esa información desde ahí. Y todos estos todos estos ciclos están funcionando, te venga bien, te venga mal, los conozcas, los desconozcas, te parezcan justos o injustos. Es decir, los ciclos de la vida
pues como los ciclos de la luna, los ciclos del día y noche, las estaciones, los miles de ciclos, incluso los históricos, se están repitiendo todo el tiempo, y cuanto antes podamos identificar que vivimos en un todo conectado, y que ese todo conectado, que esos ciclos están influyéndonos, y podamos conocer cómo nos influyen y podamos sentir cómo nos influyen, pues antes vamos a poder primero situarnos, luego aprender, fluir con ellos y usarlos para crecer, para que nos sirvan para aprender y sobre todo para reducir el sufrimiento, ¿no? Porque si muchas veces estamos inmersos en un ciclo, pero no sabemos qué está pasando y creemos que es todo aleatorio o que es casual, pues es normal que vivamos en ese sinsentido, y al final el sinsentido es lo que hace que aquí en el interior tengamos problemas para situarnos, o que vivamos los conflictos de una manera más dura, por así decirlo. ¿Qué más cosas? Que como generación, contábamos el otro día, estamos en el medio de este tránsito, ¿no? Somos esa generación que ha venido a terminar de limpiar mucha de la información de ese viejo mundo, ¿no? La era industrial esta que recién acaba, pero en la que nacimos muchos de nosotros, y en ese fin de la era de Piscis, donde veníamos a experimentar las emociones, y para ello necesitábamos 2000 y pico años de oscuridad, de patriarcado, de todo eso que hemos vivido hasta hoy, y que en este momento tenemos que empezar a dar la vuelta, a entender, a resituar, a integrar, a ponerle luz en un nivel o en un plano más bajito, ¿no? Pues en el plano de nuestra genealogía, ¿no? A mí me gusta siempre traerlo aquí al plano en el que mejor me desenvuelvo, ¿no? Que es en el de los procesos personales. Pues es limpiar todas esas historias que traemos de nuestro árbol genealógico y que nos influyen. Somos el resultado de todas esas vidas, el resultado de la vida de mis padres, de mis abuelos, y de la misma manera, los conozca o no los conozca, sepa las historias, no las sepa, todas esas vidas están en mis células y están expresándose, manifestándose a través de toda esa, de todo lo que vivo, de todo lo que siento, incluso de todo lo que pienso, de cómo me manifiesto a nivel consciente o inconsciente. Entonces, poder darnos cuenta de eso nos va a hacer poder transformar, integrar ese pasado, crear un presente y una base sólida para lo que venga delante, ya sea nosotros o ya sea nuestros descendientes, ¿no? O simplemente las personas que se queden en este planeta. Entonces, como generación venimos a limpiar esa emoción o todos esos programas inconscientes. De cierta manera también venimos a dejar salir a todas esas personas que se están yendo, ¿no? Por eso os decía, venimos a trabajar el corazón, porque venimos a integrar, ¿no? No podemos mirar para atrás con los ojos del castigo, que eso es pues uno de las trampas del ego, ¿no? De poder juzgar con nuestros ojos de hoy, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos aprendido y con nuestra vida, pues juzgar muchas de las personas, actos y historias del pasado, pero sí que podemos aprender de ellas, darles un sentido e integrarlas en nosotros, en nuestro corazón, y sentir que tenían un sentido y a través de ellas poder avanzar. Entonces, venimos a conectar con ese corazón, a limpiar todo aquello y sobre todo a dejar marchar, venimos a practicar el desapego. El desapego quiere decir que, como hablábamos el otro día, ¿no? Cuando subía nuestra vibración, porque desde el cosmos está habiendo un cambio, ¿no? y todos esos cambios del cosmos, sí o sí, nos parezca bien, nos parezca mal, lo sepamos o no, nos están influyendo. Está habiendo un cambio de la Tierra. Estos días justo hablamos de la frecuencia Schumann hace 3 semanas, de cómo no se había movido en 2000 años, que estaba vibrando en 7 hercios, y cómo en los últimos 20 de pronto está pegando explosiones de ponerse casi en 50. Esto es una barbaridad, porque interviene totalmente sobre nuestro campo magnético, sobre nuestra glándula pituitaria, que es una antena, sobre nuestro ADN. Es como si de cierta manera nos estuviera pegando un subidón de vibración, y que cuando se juntaban la vibración de arriba y la vibración de abajo, ¿no? Pues podíamos conectar nuestro campo magnético del corazón, nuestra resonancia del corazón, y conectar desde lo emocional. Estos días, precisamente de 3 semanas a esta parte,
Si habéis podido, hay muchas noticias por ahí por Facebook, pero yo he compartido varias veces, ¿no? Subidones enormes que está habiendo a nivel de la frecuencia de la Tierra. Y esto tiene mucho que ver con un despertar de conciencia, tiene mucho que ver con ser sensibles a realidades que hasta ahora no éramos o no eran accesibles para nosotros, o ser sensibles de poder sentir e interesarnos por ciertas cosas que a lo mejor hasta ahora pues no estaban de cierta manera a nivel de conciencia accesibles para nosotros. Entonces, bueno, pues cosas que están pasando y cosas que, mira, justo hablábamos el otro día, y es que en estas 2 semanas varias veces ha habido un subidón de la frecuencia de la Tierra, y esto, claro, tiene mucho que ver con este momento que estamos viviendo. Fíjate que antes de hacer un cambio en tu vida, siempre va a haber un montón de resistencias. A nivel, por llevarnos ese fractal al plano social, antes de hacer un cambio, un despertar de conciencia, pues la parte de nosotros que representa toda la oscuridad, la política, las viejas estructuras, ¿no? Es el gobierno en la sombra, todas esas cosas, ¿no? que te pueden parecer más o menos de conspiranoicos, pero que están ahí, también necesitan bajar la vibración como sea. ¿Cómo se baja? Pues se baja con miedo, se baja con rabia, porque son las emociones que nos conectan más o que nos bajan la vibración. Y cuando alguien, igual que cuando vibramos en el amor, en la conexión, en la gratitud, nuestra energía sube, y es algo que podemos hacer conscientemente. Hay otras cosas que nos hacen subir la vibración inconscientemente, la vibración de la Tierra, la vibración del cosmos, y la única forma de pararla es a través de enfermedad, de confinamiento, de represión, pues de todas esas cosas que hoy en día vemos, que llevamos un montón de tiempo viendo, pues con todos los falsos atentados, con todas las cosas de falsa bandera, ¿no? que a lo largo del tiempo se han ido organizando y que tienen el sentido de esa resistencia al cambio, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que cuando llega la hora de cambiar, el cambio es inevitable, tardará un poco más, tardará un poco menos, pero el cambio se da. De cierta manera esto es un poquito todo lo que hablamos en la otra charla, y así, pues mira, ya somos 70 personitas, hacemos un poquito de resumen, pero aún así puedes ver la charla anterior y ver todo esto pues mucho mejor y más ampliado, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues de los valores y de las estructuras que se dan en este cambio. Estábamos diciendo que cuando vamos a hacer un cambio, pues una de las cosas que pasa es que la sensación que tenemos es que morimos. De hecho, estamos muriendo, ¿no?, a una era y naciendo a otra. Estamos muriendo a una parte de nosotros y naciendo a otra parte de nosotros, como individuo y como sociedad, ¿no?, en lo individual y en lo colectivo. Y para ello una de las cosas que van a pasar es que cuando hay una muerte siempre hay un duelo, ¿no? Y en ese duelo pues van a haber fases, ¿no? La primera es la de la negación. No está pasando nada, no estamos en ningún cambio, esto es simplemente que, bueno, un contratiempo de la vida. Y es de, no estamos en un contratiempo, estás dentro de un proceso y este proceso se llama cambio y este cambio va para adelante con tu permiso y sin tu permiso, con que te venga bien o con que no te venga bien. Insisto mucho con esto, porque el ego de los humanos y el orgullo de los humanos cree que todo lo que desconoce, primero que podemos ser dueños de todo, y luego que porque no conozcamos algo no está pasando, y es de, no, mira, vivimos en un universo totalmente conectado y necesitamos ser humildes y saber que ahí fuera hay mucho movimiento y que, bueno, que tenemos que empezar a darnos cuenta o a conectar estos planos. Bueno, pues cuando aceptamos que estamos en un cambio, lo siguiente que va a pasar va a ser pues eso, esa fase de rabia y de resistencia. No quiero cambiar y me voy a resistir de todas las maneras posibles, negándolo o echando el culo para atrás, intentando volver a mis viejos valores, a mis viejas estructuras, por suerte, y ahora es muy visual, ¿no? Sobre todo las personas que hemos nacido en esta vieja era, que intentamos y que hemos sido educados en ese viejo paradigma, intentamos muchas veces hacer cosas en este nuevo paradigma que no funcionan. Negocios, relaciones, porque de pronto la energía es otra y no podemos intentar vivir en una nueva era, por así decirlo, o en este tránsito hacia un nuevo lugar, con nuestras antiguas estructuras o desde nuestros antiguos valores. Es imposible, eso solo causa sufrimiento, resignación, estrés, rabia, confrontación.
Entonces, bueno, necesitamos empezar a darnos cuenta qué valores son necesarios cambiar y qué estructuras son necesarias cambiar o adecuarnos a ellas. Bueno, la siguiente fase será la tristeza, ¿no? O la depresión, claro, cuando te metes en un proceso o te meten en un proceso, en este momento de pronto la vida nos metió aquí, ¿no? Yo iba a decir que no podemos elegir, pero para mí como almas teníamos súper claro que veníamos a este momento y aunque ahora a veces no nos acordemos o nos arrepintamos por lo complicado o por todo el movimiento que supone vivir aquí en este momento, esto lo elegimos y hemos venido a jugar, que digo yo. Entonces, pues bueno, cuando de pronto estás en medio de un proceso, muchas veces lo que va a pasar es que te ves sin herramientas, que no sabes cómo hacer, que sientes que el mundo va muy rápido y que bueno, y que siempre para poder transformarte necesitas sacar miedos y eso va a hacer que entres por tu oscura noche del alma, ¿no? Que es por mucho de lo que estamos pasando ahora y estamos cayendo abajo en el pozo, pero una vez que rebotamos, pues ya solo nos queda subir y bueno, el siguiente nivel de esas fases del duelo es la aceptación, donde aceptamos que es verdad, que yo puedo, que yo sé, que hay un cambio, que lo acepto, que para adelante, que cómo se hace, ¿no? Que cuál es la puerta de salida y que qué tengo que aprender. Y ese es el momento donde empiezan a cambiar cosas, a nivel interno, a nivel externo. Y por otro lado, ahí es cuando llega la transformación, ¿no? Cuando acepto que estoy en un proceso, cuando acepto vivir el proceso, cuando acepto soltar los miedos, cuando acepto jugar y de pronto puedo empezar o puedo terminar ese proceso para empezar esa nueva etapa y darme cuenta que la empiezo como otra persona distinta. Ya no soy el que empezó ese duelo, el que dejó esa relación, el que dejó ese trabajo, el que dejó esas creencias, sino que de pronto soy otra persona. Como colectivo ya no soy esa sociedad desconectada, desigualitaria, lo que sea. De pronto salgo de aquí con unos nuevos valores. Bueno, Isa, ¿has puesto la foto? Vale. En los comentarios... En los comentarios no puedo ponerla. Ah, no me deja. Está en el grupo. ¿Seguro? No tengo la opción de poner fotos. Solo Bueno, en el grupo hemos compartido esta pizarrita que tengo aquí detrás. Vamos a intentar igual un poco más... Yo no sé si podré... No, yo no puedo. Quería haberos hecho una foto y ponerla en los comentarios, pero mi secretaria no puede ponerlo. Pero está Ahí, en el grupo. pero en el grupo está, o sea que podréis, no sé si podéis salir ahora y verlo o si no luego, pero bueno, aún así os lo voy a ir contando, ¿no? Porque hoy hay letritas, entonces, y aparte creo que lo veis al revés, porque como estoy con la cámara al revés, bueno, os voy a ir contando, porque aquí más o menos he puesto uno de los pocos del proceso de transformación de los valores que vamos a hacer en este cambio de etapa que estamos viviendo. Y bueno, a mí me gusta decir que estamos en este subir de conciencia. Mira, hace unos días o la semana pasada creo, en estos vídeos que estaba subiendo a internet, en el canal de YouTube que puedes encontrar, Roberto Jiménez Navas Oficial, hay uno que se llama Niveles de Conciencia, ¿no? Y yo hablaba de cómo estamos haciendo este paso del sistema de pensamiento del ego al sistema de pensamiento del ser. Y contaba que, bueno, pues que estábamos el nivel más bajito, ¿no? Cuando el otro día os hablaba que estábamos aquí, el nivel humano coraza, no siento nada, no sé nada, estoy desconectado de la vida, las emociones, la sensibilidad. Luego tenemos el humano metido en el paradigma del ego total, ¿no? Estoy en lucha con todo, en resistencia con todo el tiempo juzgo sin pensar, estoy enredadísimo en las emociones, estoy en confrontación continua, ¿no? Estoy en enfado continuo. Luego sería, ¿no? Que estaríamos un poco aquí, pegándonos con ese segundo y tercer chakra. Luego empezamos a llegar ya al momento corazón, cuando de pronto empiezas a ver que de pronto, bueno, que hay leyes, que esto funciona de otra manera, que cuando suelto mi emoción, que cuando no reacciono, que cuando observo, que cuando desarrollo la compasión, de pronto bueno, se me abre un mundo, ¿no? Y según cambio dentro, ahí fuera también hay un cambio. Y ese sería el paso por aquí. Y ya empiezo a relacionarme, ¿no? Con este cambio del paradigma del ego y voy tanteando el paradigma del ser, o el paradigma del amor, del corazón, como lo quieras ver. Y luego yo decía, ya hay otro grupo, ¿no? que con su sube y baja, porque todos somos aprendices en este momento,
pero que de pronto ya saben, ¿no? Que hay unas leyes, yo les llamo las leyes universales o las leyes de la conciencia superior, donde ya pues normalmente no estás dentro del sistema de acción-reacción, ¿no? Donde estás pues un poco más alejado de toda la enredadera emocional, donde puedes empezar a comprender los procesos antes que meterte y juzgarlos, donde puedes entender el sentido que tienen y, bueno, yo le llamo la conciencia superior y es como hacia dónde vamos, ¿no? Que puede ser este paso de abajo arriba o puede ser, en este caso, de la conciencia del ego a la conciencia de ser. Ese otro tránsito que estamos viviendo, ¿no? En este tránsito a la era de Acuario estamos viviendo muchos pequeños tránsitos a nivel fractal, en muchos ámbitos de nuestra vida, en muchos ámbitos de nuestra conciencia, donde ese tránsito se está manifestando. Bueno, te cuento. Cosas que vamos a vivir como el cambio de valores para este tránsito y hacia esos nuevos valores de esta nueva era, ¿no? Que es este cambio del sistema de pensamiento del ego al sistema de pensamiento del ser. Pues en nuestros chakras más abajo, ¿no? Que tienen que ver con la supervivencia, donde antes necesitábamos o vivíamos desde el control absoluto, desde el miedo, pues vamos a empezar a pasar a la confianza, ¿no? El control es simplemente cuando vivimos desde ese miedo a nos va a faltar, no puedo, no depende de mí, no sé, y es bueno, es normal que necesite ese control cuando vengo del miedo de todas esas personas que vinieron antes que nosotros y que lo pasaron mal y que, bueno, pues están saliendo a través de mí y estoy, bueno, en esa mente también que a mí me gusta muchas veces así reírme un poco, que es, bueno, la mente del miedo simplemente, ¿no? Para que vamos a ponerle otro nombre. Y vamos a pasar al humano que confía y que sabe, ¿no? Que todo tiene un sentido, que estamos sostenidos, que estoy sostenido internamente, que estoy sostenido externamente, que estoy sostenido desde ahí arriba, que formamos parte de algo más grande. En este segundo chakra, el chakra del merecimiento, ¿no? Pues vamos a pasar de la desvalorización, de la culpa, del castigo, de la deuda, que es donde hemos estado vibrando todo este tiempo, pues a un paradigma desde donde podamos sentir nuestro valor, nuestra inocencia, ¿no? Nuestro disfrute, saber que no son pecados lo que vivimos, ¿no? Sino que son errores y que de los errores se aprende y poder vivir pues desde la confianza, desde sentir nuestro valor, que luego cuando vayamos a las estructuras veréis cómo tienen que ver, ¿no? Con política, economía, ciencia, educación, religión, que son las estructuras que en este momento interna y externamente van a transformarse. Luego está el poder, ¿no? Nuestro plexo solar, y antes pues hemos vivido en un paradigma que donde estábamos totalmente desempoderados, desempoderadas, vivíamos desde la impotencia, desde el victimismo, desde la justificación, desde la excusa, y claro, desde ahí es muy difícil transformarse, evolucionar, sanarse, y vamos a pasar a conectar con nuestra potencia, con nuestro poder, sobre todo con nuestra capacidad, con nuestro atreverse, con nuestra responsabilidad, ¿no? Ya no somos víctimas de este mundo, sino que de pronto somos responsables de todo lo que hacemos en nuestra vida. Ya no tengo que justificar y poner excusas para no cambiar, o porque algo no me sale, o porque no me parece bien, sino que puedo atreverme a cambiarlo, atreverme a hacer ese paso primero en mí y hacerlo después fuera, para poder subir aquí arriba, ¿no? Que es el, chakra corazón, donde nos conectamos con el amor, con la compasión y para mí con la humanidad, ¿no? Y por eso pasamos desde la insensibilidad, la coraza, donde podíamos ver cómo el vecino se moría de hambre, cómo pasaban cualquier cosa que no nos tocaba el corazón, como podíamos ver un mundo en guerra y poder mantenerlo de cierta manera. Y vamos a pasar a la sensibilidad, a la apertura, donde de pronto, tanto con la tierra, con los seres sensibles, con el vecino, con la vecina, con mi familia, de pronto conecto con el corazón y me muevo desde ahí. Bueno, en mi chakra de la garganta, el de la comunicación, pues pasaremos de los valores del ego, ¿no? Que son la mentira o el callar, el no expresar, o el omitir muchas veces la información, que es lo que
hemos estado viviendo y sintiendo en todo este paradigma, en todos estos años y todo lo que hemos estado haciendo desde donde hemos estado viviendo todo este tiempo, pasaremos a conectar con nuestra verdad, con nuestra capacidad de expresar y de expresar nuestra verdad y sobre todo de expresar, yo siempre digo, ¿no?, con amor, humor y respeto, y que desde ahí podemos decir cualquier cosa a cualquier persona y es fácil, se puede. Ok. Luego subiremos al chakra de la percepción, ¿no?, a nuestro sexto chakra, Ajna, y desde ahí pasaremos pues desde una vida que hemos estado viviendo desde la confusión, ¿no?, porque no sabíamos dónde estábamos, quiénes somos y a dónde vamos, y donde pensábamos que todo era cuestión de la casualidad, de la buena o de la mala suerte, pues pasaremos a la claridad, ¿no?, que es cuando de pronto, por todo este trabajo a nivel emocional, por todas las capas que empezamos a quitarnos a nivel individual y como colectivo, va a ser muy fácil empezar a resituarnos, a poder ver el camino, a saber dónde estamos y hacia dónde vamos, y sobre todo a ver que no tiene nada que ver con la casualidad ni con la suerte. Vamos a empezar a ver los patrones que hacen que se nos pueda abrir ese camino, porque nos podemos situar, y sobre todo vamos a conectar con la causa y el efecto. Eso es lo que de cierta manera también cuando hemos desarrollado la responsabilidad, sabemos que hay una causa y un efecto, y entonces podemos empezar a cambiar en nosotros todo aquello que queremos ver fuera. Desde el paradigma, desde el centro de la conexión, ¿no?, pues empezaremos a soltar a ese humano separado y que vivía en la ignorancia, y la ignorancia es el no saber, ¿no?, dónde estoy, quién soy, a una visión de conciencia, a una visión de unidad, a una visión conectada, ¿no? Al final es pasar desde ese paradigma del ego a ese paradigma del ser, donde de pronto nuestra supervivencia tenga que ver más con la confianza, nuestro merecimiento, con el valor, nuestro poder, con la potencia, con la responsabilidad, nuestro amor, ¿no?, con la compasión, la sensibilidad, la apertura, la afectividad, nuestra percepción con la claridad, ¿no?, y nuestra conexión con la unidad y con la conciencia. Estos son los valores que vamos a desarrollar, pero sobre todo son en los que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? No van a venir así como por obra de magia. Van a empezar a venir porque hemos hecho una toma de conciencia, porque hemos hecho un trabajo personal y porque ese trabajo interno va a empezar a mover ahí fuera, como un reflejo del interior, todo lo que aquí dentro podamos hacer o seamos capaces de hacer ese cambio. Va a ser mucho más fácil poder hacer ese tránsito, ese tránsito de ideas, de mis ideas del ego a mis ideas del ser, precisamente porque estamos ayudados, ¿no?, por esta subida de frecuencia, por esa subida de vibración que va a hacer que de cierta manera que los procesos vayan más rápidos, que seamos mucho más capaces, que estemos mucho más preparados, que lo que antes necesitábamos un montón de vidas, un montón de tiempo, un montón de aprendizaje, hoy casi todo vaya así de rápido, ¿no? Como decíamos el otro día. Mira, hay otro dibujito, no sé si lo puedes llegar a ver. No se ve mucho, pero bueno. En un eje de coordenadas, hasta ahora hemos estado haciendo un crecimiento evolutivo y lineal, ¿no? Como lo típico que vas de 0 a 100 gradual. Ahora estamos haciendo un cambio que se llama, o un crecimiento que a partir de esta era se va a llamar crecimiento exponencial. De esto ya se habla y lo podéis buscar por ahí. El cambio de ese crecimiento evolutivo al crecimiento exponencial, porque sube la frecuencia y porque sube la vibración. Es decir, un crecimiento exponencial es lo que se hace en los momentos de tránsito, ¿no?, donde mientras alguien termina de subir, ¿no?, pues el capitalismo termina de llegar a su pico, hay un montón de energía que está desde lo subterráneo, por así decirlo, empieza a hacer cimientos y luego empieza a subir de golpe. Y ya no sube de 1 en 1, de 2 en 2 o de 4 en 4, sino que el crecimiento exponencial hace que el crecimiento vaya multiplicándose por el doble, ¿no? Y eso hace que sea 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
a partir de ahora vamos a empezar a crecer así, en conciencia y en casi todos los procesos de nuestra vida. De hecho, con el tiempo ya está pasando esto. Y esto es un concepto que si lo buscáis por ahí es súper interesante para todo esto que viene. Bueno, sobre las estructuras, ¿no? A mí me gusta contar, de hecho, ayer cambié un poco lo que os quería contar, porque las estructuras que en este momento de tránsito van a caer, pues bueno, pues las estructuras que vemos, que están ahí fuera, ¿no? Política, economía, sanidad, ciencia, educación y religión, son las estructuras sobre las que se fundamenta nuestra sociedad y son las estructuras que, de cierta manera, tienen que llegar a su culmen o a su fin para poder reestructurarse. Igual caerán y renacerán. No va a haber un apocalipsis como nos lo han contado en las películas, pero sí que van a hacer un cambio que será más o menos gradual en función del cambio que a nivel de conciencia nosotros vayamos haciendo. Y fíjate que esas estructuras, política, economía, sanidad, ciencia, educación y religión, no solo están fuera, sino que también están dentro, ¿no? La política, que es la que organiza ahí fuera, ¿no? Organiza las relaciones internas y externas, pues de cierta manera tú también tienes una política interna de cómo te relacionas con tu interior, cómo te relacionas con el exterior. También a nivel de economía, ¿no? Pues tú tienes una economía interna también, que tiene que ver con desde dónde te relacionas a nivel laboral, por ejemplo, ¿no? Si te relacionas desde el trabajo está separado de mi vida o me relaciono desde mi propósito. A nivel, y según, como si el trabajo está separado de mi vida, si no tiene nada que ver conmigo, si me aburre, si mi política interna, si mis relaciones no funcionan, pues ¿dónde lo voy a ver? En mi sanidad, ¿no? En mi sistema de salud, que de pronto se va a ver mermado, porque todo lo que no funciona en esas estructuras, pues se va a ver mermado en un sistema de salud. Y luego tu ciencia, ¿no? Que es como tu paradigma desde el que te mueves, cómo es el mundo, cuál es el mundo en el que te mueves, qué visión tienes del mundo, es un mundo conectado, es un mundo separado. La educación, ¿no? Si tienes esa capacidad de desaprender y de reaprender. Si es una educación la que te has dado, que vaya enfocada a tus títulos y a lo que se espera de ti, o si es una educación que tú también has formado, aparte de lo que te hayas formado fuera, una educación hacia adentro, ¿no? Desde el yo quién soy y qué tengo para aportar a este mundo. Y luego, por supuesto, la religión, ¿no? Que tienen que ver con todas esas creencias y si yo estoy aquí y soy un cachito de carne y si estoy separado de eso que hay ahí arriba o si formo una unidad con ello. Fíjate que esas estructuras, muchas veces cuando hablamos de cambiar las estructuras, desde un nivel cristiano pensamos en revoluciones políticas, pensamos en que a través de las herramientas que han valido en otros tiempos, ¿no? Que son, yo qué sé, las revoluciones, las huelgas, pues todas estas fórmulas que ya han quedado totalmente caducas, ¿no? De hecho es muy evidente, ¿no? En un montón de tiempo intentando tirar el capitalismo, el sistema político, pues, se ha caído solo con un estornudo, ¿no? No ha sido realmente un trabajo de presión, sino que su propia presión, ¿no? Su propio modelo, que era un modelo que tenía fecha de caducidad, incluso en las bases de la teoría capitalista se sabe, ¿no? Y también hablaban de este momento, pues un momento de culmen y de caída. Por mucho que a nuestro ego le joda, yo vengo del mundo político y de vivir la lucha política y en algún momento algo aquí dentro me dijo, vale, ya no es así o no es así para ti, ¿no? Y de cierta manera tuve que apartarme para darme cuenta que tenía que cambiar mis estructuras internas para poder ver un cambio ahí fuera y que en tanto cayera esa estructura interna, empezaría a caer también esa estructura fuera. ¿Puedes dar la luz, por favor, Isa? Vale, ahora nos vamos a ir a qué cambios va a haber, ¿no? Cuando preparaba esta charla, pues os iba a contar un poco a nivel de política, pues qué cambios iban a pasar, ¿no? O a nivel de economía, de ciencia, etcétera, ¿no? Como qué cambios iban a pasar y hacia dónde íbamos. Pero luego me di cuenta que, bueno, aparte de que realmente no soy un experto en eso, aunque pueda tener una visión muy amplia y experiencia y
y tal, pero que no era desde ahí, desde donde os lo quería compartir, sino que, bueno, anoche así, mientras meditaba y de cierta manera me conectaba con esta charla y con este momento, pues sentí muy fuerte como transformar esta forma de explicarlo en algo distinto, ¿no? Porque de cierta manera hay mucha información que podéis ir buscando por ahí y luego os iré nombrando algunas personas que a mí me parecen referentes y que son muy visionarios en cada campo particular de qué va a caer y qué se va a crear y hacia dónde vamos. Pero sí que me vino la visión de explicaros esto de otra manera, ¿no? Cómo todas esas estructuras son un reflejo de nuestra estructura interna, ¿no? Pues empezamos por la política. Pues los valores que hemos visto en la política hasta el día de hoy pues son la corrupción, el engaño, el robo, el aprovecharse del otro. Y realmente eso es un reflejo de cómo a nivel individual nos hemos estado relacionando con nosotros mismos y con el vecino, ¿no? Pues si podíamos aprovecharnos, si podíamos beneficiarnos, es lo que hemos estado haciendo, igual que con nosotros. ¿Cuántas veces y en cuántos ámbitos nos hemos robado a nosotros mismos, nos hemos aprovechado de nosotros mismos, nos hemos engañado a nosotros mismos, ¿no? En tanto que de pronto adquiramos un valor de compromiso, de confianza, de ayuda, de apoyo mutuo, ¿no? Interno y externo. Antes ese reflejo interno se podrá ver manifestado en la estructura de la política, en la economía, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores que se han usado en todo este siglo, en toda esta era pisciana? Acumulación, consumismo, competitividad, desigualdad. ¿Y cuál era el reflejo dentro? Pues es normal porque hemos sido desposeídos en tanto que en nuestro interior había desvalorización, sensación de no merecimiento, y en tanto que vivamos desde esos valores, desde yo no merezco, desde el otro tiene, yo no, y desde esa lucha y desde intentar aprovecharme del otro e intentar ese pillaje, es normal que vivamos en una economía que refleje nuestra verdad interna. ¿Qué tenemos que empezar a cultivar en nuestro interior? La igualdad, la cooperación, el win-win que le llamo yo, ¿no? El ganamos todos. Mira, sobre la política que se me ha pasado, pues puedes buscar en internet, ya hay, ¿no? Grupos que se dedican a investigar sobre la política consciente, ¿no? Sobre una política que ya no trabaje desde las ideologías que separan, ¿no? Sino desde los valores que unen. ¿Cuáles son los valores? Pues los valores son la igualdad, son la ecología, son valores que realmente nos conectamos todos en ellos. Vamos hacia una era donde nos vamos a juntar por lo que nos une más que por lo que nos separa. Y de pronto vamos a encontrar eso en los valores, no en las ideologías. Ya por fin es el fin de las ideologías y ya lo es desde hace un tiempo. Y eso es algo que de cierta manera tenemos que aceptar. Entonces os animo a buscar por ahí política consciente, porque ya hay un montón de gente trabajando en qué modelos son los modelos futuros, ¿no? De hecho, todavía no hemos llegado ni a los modelos de tránsito. Muchas veces cuando vemos partidos que de cierta manera son sociales, creemos que esos son modelos de tránsito, pero no, son el fin de lo viejo, ¿vale? Y muchas veces, ¿no? Hemos identificado que la izquierda, por ejemplo, tiene que ver con el futuro y qué va, son modelos viejos que están totalmente caducos igual. Y aunque algunos valores nos sirvan, los nuevos modelos y los modelos para todas las estructuras, fíjate que tienen que ver con modelos que estén reflejados en el fractal del cuerpo humano. Son los modelos hacia donde vamos. Porque ya existen, bueno, primero porque casi todos los modelos de política, economía, ciencia, educación y religión realmente son ideas que de un siglo a esta parte, o de muchos más a esta parte, realmente ya están preparados. La economía, la ciencia, la educación del futuro ya se sabe, ya hay un montón de gente que ha trabajado en ello y simplemente estamos esperando ese momento de
adecuado de conciencia para que se puedan manifestar, para que puedan ser accesibles a nuestras conciencias, a nuestra experiencia y los podamos manifestar. Y si podemos empezar a ver los fractales de cómo funciona el cuerpo humano, vamos a ver que en ellos están toda la información que necesitamos para desarrollar esos modelos, ¿vale? Pero bueno, te he contado un poquito de política, te he contado un poquito de economía, ¿no? Sobre la ciencia, ¿cuál es el paradigma de ciencia que ha imperado hasta el día de hoy? Pues un paradigma totalmente separado, desconectado, que creía en lo aleatorio, en un universo que funciona totalmente conectadísimo, que es totalmente sistémico, que funciona de forma fractal. O sea, es una locura que hoy en día sigamos teniendo una ciencia darwiniana separada, que es lo que ha hecho de cierta manera que eso se haya aplicado también a nivel político, ¿no? Pues en ciencia os recomiendo muchísimo investigar a gente que ya está pues muy on fire con la nueva ciencia y que puede conectar ciencia y espiritualidad. Greg Braden, el biólogo Bruce Lipton. Aquí en España tenemos a Máximo Sandín, que es un biólogo que desmonta todos los paradigmas biológicos de forma maravillosa, y con ello la política. El doctor Joe Dispenza, Nassim Haramein, gente que realmente son referentes hoy en día y que pueden conectar las antiguas sabidurías que hoy conectan con la vanguardia en la ciencia, que es la física cuántica, y que nos empieza a contar los modelos que funcionan en lo macro y en lo micro, ¿vale? Y en el interior y en el exterior, y que de cierta manera amplían nuestra conciencia para entender el universo y para entendernos a nosotros mismos, que nos sirven el mismo modelo a nivel fractal para tener una visión más conectada. Cuando nuestro paradigma empieza a ser sistémico, cuando no crea que lo que vivieron mis ancestros está separado de lo que yo estoy viviendo, que lo que se vive en mi trabajo o en mi familia o en mis relaciones está separado de mí, ¿no? Ese es mi paradigma, esa es mi ciencia, de cierta manera. Cuando yo puedo conectar esa ciencia de manera sistémica, de darme cuenta que estamos totalmente conectados, que lo que uno hace mueve a todo el colectivo, pues de pronto también estaremos poniendo las bases para que resuene, y esa reconexión, esa responsabilidad interna también haga que cambie ese paradigma de la ciencia. A nivel de educación, hasta ahora pues era la uniformización, ¿no? Todo el mundo tiene que aprender lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo. Hay estructuras como la escuela que ya ha caducado totalmente, ¿no? El concepto clase magistral, alumno, pizarra, alumno que quiere decir sin luz, ¿no? Todo esto ya ha caducado por completo, ¿no? Y nosotros somos el resultado de eso, ¿no? Antes nos educaban para ser mano de obra, para ser consumidores o para lo que la sociedad quería en ese momento. A partir de ahora, con toda esta educación emocional que de cierta manera estamos recibiendo, cuando empezamos a preocuparnos por el ser quien realmente somos, entonces la educación empezará a cambiar hacia educar para el ser. Y educar para el ser quiere decir que los que realmente tienen que aprender, ¿no? De hecho, cambiará el modelo enseñanza-aprendizaje, ¿no? Antes tú tienes que aprender lo que te enseñen. Ahora, precisamente, ese que te enseña es el que tiene que aprender de ti, el que te tiene que mirar y asomarse dentro y decir, vale, ¿tú quién eres? ¿Tú qué traes para aportar? ¿Y cómo hago yo para que tú saques eso? ¿No? No para que aprendas lo que yo te tengo que enseñar, sino para que tú me enseñes a mí lo que traes para mostrarle al mundo. Y este va a ser el gran cambio de la educación, donde quien se va a tener que autoeducar realmente van a ser los profesores. Aquí voy a incidir mucho porque sí que es algo que a mí me toca muy de cerca, ¿no? Yo soy educador social y de cierta manera me parece súper importante que muchas veces... Sí, Rosa, voy a intentar dejar por escrito algo, si no, todo esto lo voy soltando en talleres, en vídeos, o sea que hay mucha información ahí. Pero la foto esa de atrás y esto lo subiré también, más o menos, esto que estoy hablando de las estructuras. En educación eso es muy importante, no puedes educar a alguien si tú no sabes quién eres, ¿no? El futuro es ya, es el presente. Los profesores tendrán que hacer, y es muy importante
ese proceso de autoconocimiento. Alguien que no se conoce, alguien que está en el paradigma del ego, no puede educar a nadie, porque educar es sacar eso que tenemos dentro, sacar la luz que tenemos dentro. Ya no vamos a ser alumnos nunca más, ¿no? Vamos a empezar a sacar la luz que tenemos dentro. Y bueno, por supuesto, la religión, pues es una de las cosas que si por algo se ha manifestado en todo este tiempo, es por erigirse como los elegidos por Dios para conectar, para decirnos sus verdades. Las religiones estaban totalmente creadas por los hombres, separadas de Dios, nos han vendido un Dios castigador y bueno, por suerte, para mí es el fin de las grandes religiones. Caerán todas las religiones tal cual las hemos concedido, caerá la culpa, el castigo y la obediencia, ¿no? Y volveremos a conectar con nuestra inocencia, con la divinidad, más allá bueno, no tendremos a gente intermediaria entre nosotros y nuestra divinidad. Conectaremos con el Dios interno, con la divinidad interna, con saber que todas esas cualidades de Dios están en nuestro interior, y sobre todo conectaremos nuestro plano espiritual. El otro día cuando os decía, somos una pila, ¿no? Y aquí está el polo de la tierra, ¿no? Que es el polo de la materia, pero también tenemos el polo espiritual, y no podemos conectar con el yo soy. Yo no puedo saber quién soy si no están conectados mi plano material y mi plano espiritual de una manera coherente. Entonces, de cierta manera, es necesario que caigan todas esas religiones, y cuando nosotros conectemos esta espiritualidad, cuando empecemos a conectarnos sin miedo, sin juicio, con eso que hasta ahora se nos ha sido negado, pues de cierta manera también estaremos poniendo la base para que eso cambie. Todo lo que os contaba, ¿no?, de todas las estructuras, no van a cambiar realmente por un esfuerzo externo, sino van a cambiar cuando estemos totalmente preparados para que cambien, ¿vale? Las estructuras fuera son el reflejo de nuestras estructuras internas, y esto es lo importante de esta charla. Si te tienes que quedar con algo, por favor, mira, todo el rollo que te he contado es para esto. Si tú cambias tus estructuras internas, estarás colaborando a esa masa crítica que, por lo que si no conoces, son los campos morfogenéticos, es decir, por esa masa crítica, por resonancia, empezará a cambiar el exterior. Esto es súper importante y es la idea fundamental de esta charla. Los cambios se dan por resonancia, es decir, nosotros resonamos con una información, nos iluminamos, esa luz ilumina al de al lado, y cuando hay una masa crítica suficiente para cambiar, como las moléculas, las células están conectadas, o los átomos están conectados, aunque los separes a millones de kilómetros. Por eso cuando uno toma conciencia aquí, ese efecto mariposa, cambia conciencia en la China, ¿no?, en otra parte del mundo. Por eso cuando cambiamos nuestras estructuras internas y estamos preparados y vivimos ya desde las nuevas estructuras, ahí fuera van a poder empezar a cambiar las estructuras, porque habrá gente dentro de esas estructuras con sus nuevas estructuras mentales, emocionales, energéticas, espirituales, y simplemente ese cambio se dará de forma gradual, ¿no? Ya vemos que en la educación ya se medita en muchas escuelas, ya se empieza a hablar de emociones. Pues eso, ya cada vez más personas podemos conectarnos con la espiritualidad, aunque vengamos de un plano material, podemos conectarnos con cambiar ese paradigma y con ver que estamos totalmente unidos, ¿no?, al todo, en todos los planos, arriba, abajo, dentro, fuera. A nivel en la economía, ¿no?, pues ya te digo también, ¿no?, que hay un montón de empresas cambiando. Mira, de esto te cuento dos cositas. Bueno, hasta ahora hemos trabajado desde... Bueno, mira, yo participo en un proyecto que se llama Good Working School, que es una escuela para nuevas empresas, ¿no?, que estén totalmente unidas ya a este nuevo paradigma. Y ahí siempre decimos, hemos tenido mucho tiempo de exceso de padre, ¿no? De las empresas han trabajado, o la economía se ha basado en el masculino. Y el masculino era, pues, una empresa que se dedicaba simplemente a los beneficios. Y el femenino lo dejaban como, bueno, la mujer del empresario era la que de pronto con las
con las obras, para no pagar muchos impuestos, creaba una fundación, ¿no? O una ONG. Hoy en día se van a integrar ese femenino y ese masculino porque todas las empresas van a empezar a tener ese lado social. Es lo que se llama RSD, responsabilidad social. Y de cierta manera las empresas ya van a estar en coherencia con la vida, ya van a conectar, ¿no? con sus empleados de otra manera, ya vamos a ser, bueno, a funcionar de otra manera. Y responsabilidad social corporativa, RSC, perdona. Ya vamos hacia allí y ya están esos modelos de empresa, ya hay un montón de empresas que están trabajando, cuidando a sus empleados, cuidando el planeta, con valores. Por eso te digo que en tanto que nosotros seamos capaces de cambiar, ¿no? Incluso ahora una de las cosas que va a pasar es que vamos a... Esto es de la antigua charla que os iba a hacer y que no os he hecho, ¿no? La tecnología, una de las cosas que va a hacer es entrar de lleno, ya lo está haciendo, ¿no? Y de aquí a 20 años se espera que se pierdan el 50% de los empleos, y esto es muy buena noticia, aunque para nuestro ego que vive en el miedo y esperando a que nos den empleos, a que nos den ayudas, a que nos den, ¿no? A esperar desde fuera, va a entrar en el paradigma del miedo, pero todos esos empleos que se están destruyendo son empleos que realmente no aportan. A nadie le gusta estar, o a nadie ha nacido para ser, con todo el perdón de las cajeras del súper, ¿no? Para ser cajera del súper, para estar en una fábrica, para estar en una cadena de montaje. Todas esas personas tienen algo dentro, y ahora, gracias a que a ese momento crítico que les echen de ahí, también van a conectar con su valor interno, van a tener la oportunidad de conectar con su valor y con lo que vienen a aportar a este mundo. Entonces, muchos de los empleos que van a pasar o que van a surgir a partir de ahora, los vamos a inventar, y esto es algo muy bonito. Estamos reinventando la sociedad, estamos reinventando el mundo, y tenemos que reinventar la forma de trabajar también. Tenemos que sacar eso que tenemos aquí en el interior. Yo en 3 semanas me he puesto a tope con las redes sociales y de pronto he visto que puedo trabajar por internet, que puedo hacer consultas, que puedo hacer talleres, que me puedo conectar. Yo qué sé, si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú. Podemos aprovechar esta crisis y transformarla en una oportunidad. Podemos aprovechar todas las crisis de nuestras vidas y aprender de ellos para crecer, para transformarnos. Es maravilloso. Entonces, bueno, cambia tus estructuras internas, y las estructuras internas se cambian cuando hacemos ese cambio de valores internos, y esos valores internos cambian cuando empezamos a aceptar pues que hay un momento de cambio, que tenemos una oportunidad, que todo lo que está pasando tiene una función, tiene un sentido, que es lo que tiene que pasar, y podemos empezar a fluir. Y para ello es súper importante la educación emocional. Entonces, educación emocional, cambio de valores, cambio de estructuras, cambio de realidad. Vamos de lo sutil a lo denso, porque así funciona todo. Todo cambia, se crea y se genera de lo sutil a lo denso, del interior al exterior. Aprender a funcionar en estos planos es aprender a crear o a vivir en esta nueva realidad, porque a partir de ahora estos son los planos en los que nos vamos a inmiscuir y a vivir y a relacionar. Entonces te animo a que, bueno, vayas haciendo ese cambio interno para que el cambio externo se pueda dar cuanto antes y de la forma más fácil, más armónica para todos. Habrá muchas cosas que tengan que caer, mucha gente que no pueda pasar a este lado, y será perfecto. Con todo el amor del mundo soltaremos viejas estructuras, nos despediremos de la gente que ya no pueda estar aquí y daremos la bienvenida a los nuevos proyectos, a las nuevas personas, nuevas almas que están llegando precisamente para hacer este cambio. Bueno, vamos acabando y vamos a haber hecho una pausa para responder preguntas, pero una vez más se ha pasado el tiempo. Entonces podéis escribirme, podéis contactar conmigo a través de las redes sociales. Por Instagram todos los días estoy escribiendo sentires hace un montón de tiempo. Estoy como Roberto Jiménez Navas, Santosha Salud Holística o algo así. En Facebook me puedes encontrar como Santosha Salud Holística Valencia o como Roberto Jiménez Navas. Y bueno, estoy encantadísimo de compartir. Muchísimas gracias a todos. La charla estará aquí para que la podáis compartir si os resuena esta información con quien queráis.
También la editaré y la subiré al canal de YouTube, donde también hay un montón de información que podéis empezar a buscar. Hay un montón de cápsulas de conocimiento, porque ya veis que todo esto es muy amplio. Yo intento hacerlo deprisa y corriendo para que todo esto lo podamos hacer en una hora, pero es mucha información. Os animo a asistir a los talleres, a las charlas en presencia y online que estamos organizando. A partir de la semana que viene habrá un taller de autoconocimiento y autosanación emocional que por mis redes sociales podéis ver. Os animo un montón. Es un taller así como muy básico, con herramientas para poder empezar a adentrarnos en este mundo del autoconocimiento. Estoy compartiendo gratuitamente un montón de información por YouTube y bueno, me siento muy agradecido de poder colaborar a este momento con toda esta experiencia personal, con toda esta experiencia de acompañamiento de personas, también con toda esa conexión interna-externa que nos llega y que podamos compartir, resonar y crecer entre todos, porque al final este mundo lo creamos entre todos, lo creamos desde dentro y cada uno tiene una pieza del puzzle. Tú que estás ahí al otro lado de la pantalla eres tan importante como yo que hoy estoy aquí. Mañana nos cambiaremos los roles y estaré aprendiendo de todo lo que tengas para aportarnos y aportarme y creceremos en red, porque esta nueva era es la era de la red. En la siguiente charla hablaremos de las herramientas para poder acceder a este cambio de valores y estructuras. Entonces, bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar ahí al lado. Os leo ahora los comentarios cuando pare. Os mando un abrazo y un abrazo desde el corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos despedimos.